la iglesia y el llamado cristianismo en ese momento llegó a la más profunda degradación en la Edad Media. Hubo varios papas que fueron acusados de brujería, otros de asesinato, de incesto. Sin embargo, en medio de todo ese sistema había gente santa, personas como Francisco de Asís, como Bernardo de Claraval, como Arnaldo de Brescia, como Jerónimo de Savonarola. Muchos de esos grandes hombres santos, como Francisco de Asís. Sin embargo, él mismo aceptaba el papado, aceptaba ese sistema, toleraba a Jezabel. Y en el caso de Tiatira, estaban nada menos que Jezabel siendo tolerada por la iglesia y enseñando fornicación, enseñando la idolatría, y ellos allá la estaban tolerando. Entonces el Señor no lo tolera y se presenta como el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego. O sea, que penetra hasta lo último para juzgar el pecado de la iglesia. La palabra Tiatira quiere decir sacrificio continuo. La palabra tisiasterio, que es de donde vienen las raíces de la palabra Tiatira, quiere decir el altar del incienso, el altar de la alabanza. Entonces la palabra Tiatira significa sacrificio continuo. Algunos, por causa de la presencia de Jezabel en esta profecía, le han dado el significado de la mujer dominante, pero en el griego es sacrificio continuo. Entonces, en esa época que esta iglesia representa, que hablaremos enseguida, fue cuando se estableció la misa como un sacrificio repetido. Y fue donde los alimentos, la harina y el elemento del agua mezclado con la harina y el aceite, el elemento vino, fueron adorados con adoración letréutica, es decir, el culto a la divinidad, como si fuera Dios mismo, esos elementos como si fuera Dios mismo, por causa de una doctrina que surgió en la Edad Media, que es la doctrina de la transubstanciación, con la cual se decía que los elementos, el pan y el vino, se convertían en la carne y en la sangre de Cristo literalmente. Entonces, como a Dios hay que adorarlo y adorarlo en Cristo, entonces adoraron la hostia, adoraron la harina, adoraron el vino, en adoración como si fuera Dios mismo. Eso sucedió en esa época. Y ese sacrificio constante de adoración, cuando se levanta, eso es lo que quiere decir la misa, un sacrificio continuo. No el sacrificio único de Cristo hecho una vez y para siempre, sino continuado. Entonces llegó a una consideración, a un sacrificio continuo, incesante, y eso es lo que significa Tiatira. Ustedes saben que la Jezabel del Antiguo Testamento era hija del rey de Tiro. Y ustedes saben a quién se le llama espiritualmente el rey de Tiro en la Biblia. Al mismo Satanás. Si ustedes lo quieren ver, pueden leer Ezequiel en el capítulo 28 y ustedes se van a dar cuenta de que detrás del rey de Tiro, ese rey físico, estaba el rey espiritual, los gobernadores de las tinieblas de ese siglo. Ezequiel capítulo 28 muestra que el verdadero rey de Tiro no era el títere que aparecía como político, sino el espíritu de Satanás mismo que lo poseía y lo manejaba. Este periodo de la iglesia corresponde a la llamada Edad Media, o sea, más o menos después del periodo patrístico. Después de Constantino, ese periodo patrístico representa la era de Pérgamo. Luego comenzó lo que se llamó la pornocracia, el gobierno de papas corruptos, de papisas de Roma incluso, porque hasta mujeres, una llamada la papisa Juana, que era una mujer disfrazada de hombre, se hizo nombrar papa, se llamó Juan VIII. Así como Jezabel, en esos tiempos de la pornocracia papal, aparece una mujer llamada Marosia y otra llamada Lucrecia de Borgia.
de la que ustedes han oído, unas barbaridades que sucedían allá en el papado, y todas esas prostituciones, todas esas cosas, compraban el papado por medio de dinero. Nombraban a un niño de 8 años de cardenal, porque con el puesto de cardenal tenían muchos beneficios que todos los estados tenían que pagar. Y hubo papas hasta de 11 años, hubo papas hijos de papas, una cosa terrible, terrible. O sea, la iglesia y el llamado cristianismo en ese momento llegó a la más profunda degradación en la Edad Media. Incluso hubo papas como uno de los Silvestres, de quien dicen que fue mago negro. Hubo varios papas que fueron acusados de brujería, otros de asesinato, de incesto. Muchas cosas se dieron y por eso se habla de las profundidades de Satanás aquí en este mensaje, a esta carta. Eso se vio en la historia, en la Edad Media, la edad de las tinieblas, como se le llama, en el siglo VIII hasta el siglo XV. Fueron los siglos de la peor calaña de gente que se decía cristiana, haciendo las peores cosas. Sin embargo, en medio de todo ese sistema había gente santa que no estaba en esa posición, pero que toleraban a Jezabel. Personas como Francisco de Asís, como Bernardo de Claraval, como Arnaldo de Brescia, como Jerónimo de Savonarola, como Pierre de Bruce, como Enrique Lausana. Y estos fueron líderes que estuvieron subterráneamente siendo fieles al Señor, enseñando la palabra. Fíjate, tú ves muchos de esos grandes hombres santos, como Francisco de Asís. Sin embargo, él mismo aceptaba el papado, aceptaba ese sistema, toleraba a Jezabel, aunque él era como persona santo. Yo les conté una historia cómo fue que él fue y pidió permiso al Papa Julio II para que le permitiera hacer una orden para obedecer al Evangelio. Imagínense, le pedía permiso al Papa para obedecer al Evangelio. El Papa, como vio que Pierre de Bruce y Pedro Baldo y los valdenses no les habían dado permiso y habían hecho las cosas a su manera, entonces él políticamente le dio permiso para obedecer el Evangelio. Y así fue como surgió la orden de los franciscanos descalzos, que se vestían con túnicas, siempre amarraban con un cordón y solamente comían lo que les daba la gente. Por eso les llamaron a ellos los mendicantes, que fueron los que evitaron que se perdiera Europa. Y lo ganaron para el cristianismo, lo sostuvieron, porque si no hubiera habido la reacción de esos hombres, era tal la maldad que había en los altos clérigos que la gente se hubiera vuelto atea, si no hubiera sido por esos grupitos que estaban allí, como decir, los que no tenían esa doctrina que ellos llamaban las profundidades de Satanás, o que aquí en esta carta se les llama así. O sea que hubo algunos que fueron fieles, pero muchos de los que eran fieles al Señor aceptaban la doctrina nicolaíta, aceptaban el catolicismo, aceptaban la jerarquía papal antibíblica. Unos no, unos sí. Entonces el Señor, ¿qué le dice a esa iglesia? Dice, tengo contra ti que toleras. O sea, que hay cosas que el Señor no quiere que nosotros toleremos en la iglesia. Porque a propósito, la tolerancia, que es algo que todo el mundo hoy está reclamando, asómbrese usted, la tolerancia no es una virtud. El Señor no es tolerante, empezando por ahí. El Señor lo que es paciente. Y quiere que nosotros no seamos tolerantes con el pecado. Con las personas sí, pero no con el pecado. Toleramos a las personas porque nosotros estamos en el mismo nivel, en la misma situación que cualquier otro ser humano sobre la faz de la tierra. No somos mejores que nadie, ni menos que nadie. Porque como van las cosas, no tardan los violadores de niños a alegar que lo que ellos padecen es una enfermedad, que están enfermos. Ellos no tienen la culpa de padecer esa enfermedad. Que por favor los toleren.
Entonces, no los van a enviar a las cárceles, sino los van a enviar a las clínicas. Y yo pregunto, en asuntos eclesiales, en asuntos espirituales, el Señor nos llama a no tolerar el pecado dentro de la iglesia, porque esto afecta gravemente los ámbitos espirituales en las iglesias locales. Bueno, en Sardis, lo que pasaba con Sardis era que tenía la tendencia a dejar perder las cosas. El Señor le dice que no había hallado sus obras perfectas, que guardara las cosas que estaban para morir. Entonces, la necesidad de Sardis es diferente y el Señor se le presenta a Sardis como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. El Señor representa la plenitud como remedio a su situación de parcialidad, de pérdida, de nominalismo. Sardis tiene nombre que vive, pero no tiene realmente vida. O sea que aparece la respuesta para la condición de Sardis. La palabra Sardis significa escapados. Justamente algunos escaparon de Babilonia, como el Señor dijo, salid de Babilonia, pueblo mío. Aquí es donde se habla de vestiduras blancas, porque justamente esa es lo que representa a la iglesia en Sardis. La Sardis profética es la época de la justificación por la fe. Hubo personas fieles, hubo personas que realmente fueron justificadas por la fe, que comenzaron a entender esto, pero hubo en esa época otros que, como el príncipe era luterano y no católico, entonces el país era luterano. Tenía nombre de ser cristiano, pero no había nacido de nuevo. Todo denominacionalismo comenzó desde la misma época de la Reforma. La misma iglesia protestante fue en gran parte denominacional. En Italia y en Latinoamérica eran católicos. Entonces, y en España. Y la gente solamente, cuando nacía en Latinoamérica, y el papá y la mamá, con solamente el nacimiento, ya era considerado católico. Si nacía en Alemania, era evangélico luterano, aunque nunca hubiera nacido de nuevo. Bastaba con haber nacido simplemente en Inglaterra para ser anglicano. Estaba en las listas ya. Si trabajaba, el gobierno le descontaba una parte del sueldo para pagar al clero anglicano. La gente tiene nombre de que vive, pero solo nombre, no tiene vida. Solo un remanente, unas pocas personas es verdaderamente regenerado, verdaderamente justificado en la época que representa Sardis. Por eso cuando el Señor se presenta a ellos, ese es un nuevo comienzo, pero en ese nuevo comienzo no está la iglesia en su principio. Dios usó a Lutero, por ejemplo, para restaurar lo de la justificación por la fe, la autoridad de las Escrituras. El principio de la Reforma fue ese: solo fe, solo gracia, solo Escritura, solo Cristo, a solo Dios la gloria. Y eso comenzó a ser restaurado. Eso de tener nombre es lo que caracteriza a Sardis, lo que caracteriza al protestantismo. Todo el mundo quiere ponerse un nombre. A Filadelfia, que supera la condición de Sardis, el Señor le dice: has guardado mi nombre. Pero a Sardis le dice: tienes nombre, solamente tienes nombre de que vives, pero estás muerto. El denominacionalismo comenzó con el protestantismo. Ahí comenzaron a aparecer muchos nombres. La filosofía, el nominalismo, que es una facción de la filosofía, comenzó con Guillermo de Ockham en la línea del protestantismo. Cualquiera que lee la historia de la iglesia y la historia de la filosofía va a saber a qué me estoy refiriendo. El nominalismo. ¿Qué quiere decir eso? Formulismo, formalismo, escolástica de la ortodoxia sin vida, institucionalismo. Tenemos un tremendo título: campanas, órganos de tubos, personería jurídica, cuello volteado. Tenemos de todo
y no hay vida. Eso es lo que el Señor está denunciando. Las apariencias religiosas, el formulismo, el nominalismo, el denominacionalismo, el institucionalismo. Y todo eso está profetizado aquí. Esa es tu condición, le dice el Señor a Sardis. Eso es lo que tú eres. Tiene nombre de que vives, pero estás muerto. El discernimiento del Señor, al cual no le engaña las catedrales, los órganos de tubo, los cuellos volteados. Eso no engaña al Señor. Él habla como son las cosas en realidad.